Dios era muy polémico y él lo sabía. Entonces, obviamente no lo podía tocar, así nada más. Entonces, ¿qué dijo? Me voy por el lado mitológico. Los temas griegos ya estaban muy usados, así que nos vamos por el tema nórdico. Y entonces, junto con Jack Kirby, se dio la idea de utilizar de todos los dioses nórdicos al Thor, ¿no? Tal cual se conoce en la mitología nórdica. Siguiente. Así es. Así es como Jack Kirby, de la idea general de la imaginación de Stan Lee, ¿no? y materializada en este dibujante Jack Kirby, es como lo tenemos en imagen, ¿no? Siguiente. Ya. Acá vamos poco a poco respecto al origen. Cuando se crea Thor, ¿no? Cuando sale su primer cómic en 1962, realmente Stan Lee no le importó mucho, que digamos, al personaje. Le importó más el Increíble Hulk, le importó más Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, digamos, tenían chamba en varios cómics. Pero ¿qué pasa? Cuando de pronto Martin Goodman le dice, ¿sabes qué? Stan, me he reunido con él, ¿no? Con mi amigo, mi padre, que es también director de la DC, y me cuenta que la Liga de la Justicia está que vende. Entonces, la idea es empezar a reunir superhéroes y eso es lo que la gente quiere. Entonces, Stan Lee se le ocurre, entonces hay que juntar. Juntemos a Hulk, juntemos a Thor, juntemos a Iron Man, ¿no? A Wasp, Ant-Man. Y entonces la gente, de pronto, ocurre un fenómeno. Comienza a escribir a las redacciones quién es Thor, quién es ese personaje, qué interesante que es. La gente ya había leído los cómics de Thor, ¿no? Pero no se daba mucha información de quién era Thor. Entonces, Stan Lee comienza a interesarse realmente en quién es Thor. ¿Cómo surge Thor? El primer cómic de Thor, 1962, simplemente las primeras páginas relatan, ¿no?, que un doctor llamado Donald Blake se encuentra por las costas de Noruega, por una zona rocosa, donde se encuentra con unos aliens que no tienen importancia en este momento. De pronto él se encuentra atrapado en una cueva que no puede salir y encuentra un bastón y utiliza ese bastón para desbloquear la piedra que bloqueaba la entrada de la cueva. Y en ese preciso momento, cuando golpea el bastón, se transforma en Thor. Thor luego pelea con los extraterrestres y así inicia toda la historia. Nada más. En los siguientes cómics ocurre lo mismo. Aparece otro personaje más, Thorfinn, entre otros, y es la lucha del enemigo de cada día, ¿no? El villano de cada día. Así ocurre. Entonces, Stan Lee deja de escribirlo, deja de escribir eso ahí porque obviamente no le importaba. Entonces, cuando se comienza a escribir Avenger, ¿no?, con Thor, y la gente comienza a preguntarle quién es Thor, ya por el número 97, 95 de Thor, él recién sale y dice, oye, ¿sabes qué? Voy a escribir lo que es Thor, ¿no? Entonces llama a Jack Kirby, que también había dejado de dibujar el cómic de Thor, y regresa con Stan Lee. Y como Stan Lee es escritor, a los dibujantes actuales y al escritor le dicen, vayan para otro lado, ¿no? Entonces, Stan Lee retoma más o menos en el número 97 a lo que es el cómic de Thor con Jack Kirby, ¿no? Pero obviamente el maestro, ¿no?, y el gran maestro ilustrador no iban a venir simplemente a seguir la historia nada más, a seguir con los relatos de los enemigos de cada día. La gente quería más, la gente quería conocer quién era Thor, quién era y cuál es la mitología que hay detrás de este personaje. Entonces Stan Lee dice, va a escribir nuevamente los cómics de Thor, ¿no?, y Jack Kirby a dibujarlo, pero en el cómic que tú comprabas en ese tiempo te venía 5 páginas adicionales, que eran los relatos de Asgard. Entonces, actualmente se ha compilado esas pequeñas 5 páginas de los cómics que aparecían en ese tiempo,
Y si, digamos, son tantos números que una compilación de 2 tomos vendrían a ser como 120 páginas por cada uno. Entonces, ¿qué te cuenta estos relatos de Agar? Que es lo importante para poder vincularlo a esta animación que trata de la niñez de Thor. En los relatos de Agar te cuentan cuál es la mitología asgardiana, cuál es la mitología de Thor, quién es Surtur, quién es Odín, cómo nació Thor, los 9 mundos, entre otras cosas. Detalles de la vida en Asgard, solamente desde ese punto de vista. No la Tierra, no Midgard, solamente Asgard. Entonces, cuando tú lees estas historias, que son fantásticas, comienzas a ver la explicación de cómo se crea el universo, ¿no? Que en un primer momento jamás te explica que los asgardianos crearon el universo. Ellos dicen, la historia empieza, el universo se crea, no te dicen quién. De pronto aparece los 9 mundos. El tema de los 9 mundos también es un tema complejo, porque muchos piensan que son planetas, ¿no? 9 planetas, ¿no? Incluyendo el planeta Tierra. El planeta Tierra obviamente es un planeta, pero los demás mundos a veces se lo representan como pequeñas islas, entonces unidas por el Bifrost, ¿no? El arco iris. Bueno, los relatos de Asgard se explica cómo se crea todo este universo, señalando que desde las altas montañas comienzan a aparecer los gigantes de hielo que vemos acá en la imagen, Ymir, que fue el primero de ellos. Siguiente, por favor. De las profundidades de Asgard vive Surtur, ¿no? Que no es el diablo, es un demonio de fuego, y que justamente ahí lo vemos con la espada, la famosa espada de Surtur, llamada la espada del crepúsculo, que es una espada que, según la leyenda, que es también parte de la leyenda nórdica, que si se prende por el fuego de la vida que está en el trono de Asgard, ¿no? En el palacio de Asgard, supuestamente viene el Ragnarok. El Ragnarok es la destrucción, obviamente, de los 9 mundos y todo el tema cíclico que hay sobre esa leyenda, ¿no? Esta espada es famosa, lo vamos a ver en la animación siguiente. Y cómo nacen los primeros habitantes, ¿no? que van a ser después llamados los asgardianos. Se cuenta que desde las alturas, ¿no? de los grandes nevados aparecen los gigantes, los hombres de hielo, aparece Ymir, el primer gigante de hielo. De las profundidades nace Surtur, ¿no? El demonio de fuego, con otros demonios más, y de las llanuras, ¿no? aparece el hombre, los asgardianos, ¿no? Siguiente. Entonces, desde ahí comienza toda la mitología. El primero que vimos, luego va a tener un hijo, después otro, y viene precisamente Bor, ¿no? Y Bor va a tener 3 hijos. De los 3 hijos, uno de ellos es Vili, Ve y Odín. Y Odín es quien tiene su hijo llamado Thor. Y acá vemos Asgard, cómo se describe en algunos cómics con el Bifrost. Siguiente. Y acá está Odín. Siguiente. Y este es el personaje principal de, obviamente, todas las historias, el nacimiento de Thor. Cuando Odín tenía obviamente no tenía hijos, entonces le habían profetizado que la unión entre él y la madre tierra, llamada Forja, iban a ser un hijo súper poderoso. Entonces, simplemente, como él es un dios supremo, se acercó a la diosa, ¿no? A la diosa tierra, ¿no? Que se describe una diosa Argovia, desnuda, y simplemente tienen el hijo, ¿no? Recuerden que Odín estaba casado, ¿no? Odín estaba casado con una mujer, con una diosa guardiana llamada
viven todos felices, ¿no? Es un triángulo algo peculiar. Siguiente. Entonces, en los relatos de Asgard ya se cuentan las aventuras de Thor desde que era niño. Obviamente, Thor aventajaba en fuerza y habilidades, salvo en inteligencia, pero sí en habilidades, en maestría y en armas a sus demás compañeros de la misma edad, ¿no? Acá lo vemos cuando tenía 10 años. Cuando fue a rescatar unos frutos mágicos de Asgard que fueron robados por unos gigantes, que precisamente en esta aventura es acompañado por Loki, que le hace una pasada y que supuestamente él lo había preparado todo para rescatar, obviamente él no se había enfrentado a los gigantes, había hecho todo un plan estratégico para poder recuperar estos frutos, pero como siempre Loki previene a los gigantes y al final lo terminan reteando todo. Pero Thor obviamente al final se salva con estas águilas arañanas. Siguiente. Así es. Entonces, estas son las aventuras de Thor cuando era joven y que siempre ha tenido unas ciertas rivalidades no reconocidas con su hermano. Que su hermano lo detesta a Thor, pero era como un amor y odio. Y Thor simplemente no se daba cuenta de ello. Thor siempre lo va a proteger a Loki de lo que sea, ¿no? Hasta las historias actuales, a pesar de que han pasado como 49 años, ¿no? En las historias de Thor, aún lo sigue protegiendo, aún sigue velando por él y Loki aún le sigue metiendo cuchillo, ¿no? Acá vemos precisamente cuando Thor, siendo joven, le pregunta por el Gungnir, que es la lanza poderosa de Odín, ¿no? Y que le cuenta acá si lo puede tocar, cuál es el origen, y precisamente tenemos a Loki al costado, que simplemente él siempre escucha todo lo que Thor de curiosidad pregunta y todo, y en esta historia